le hemos pedido que hable de un tema donde el partido ha puesto un énfasis especial, que es el tema de los activos sin título. Aquí en este país hay más de 500,000 de familias, yo creo que no se ha cuantificado actualmente, que tienen activos urbanos o rurales, en los que han invertido sus ahorros, sus esfuerzos, por años. Y esos recursos no están protegidos por un título que le garantice seguridad jurídica, estabilidad y sobre todo acceso a crédito. Como partido no vamos a tener, como nación no vamos a tener mejores posibilidades si los ciudadanos no son más solventes. Más solventes. Uno de los programas mayores de la Fuerza Nacional Progresista es precisamente lograr, para cual decía, hay que ensanchar la clase media. La mayoría de los dominicanos quieren ser clase media. Tener una vivienda, tener acceso a crédito, tener resueltos los problemas fundamentales. La mayoría de los dominicanos, millones de dominicanos no quieren ser millonarios y multimillonarios. Quieren ser millonarios y multimillonarios los zánganos. Pero la mayoría de los dominicanos y dominicanas lo que quieren es tener una serie de metas esenciales de su vida. Y nosotros hemos conceptualizado que el acceso a propiedad debe ser, a propiedad titulada, debe ser una de las propuestas, y de hecho ha sido una de las propuestas fundamentales nuestras. En el Congreso es una visión que la hemos estado promoviendo, incluso con leyes que se han llegado a aprobar y que se han observado fundamentalmente porque ha incluido una cláusula que dice que el gasto social del gobierno en vivienda tiene que estar dirigido fundamentalmente a vivienda de tipo social. Y por eso los dos presidentes, el presidente actual y el anterior, han observado esas leyes. Ese no ha sido el motivo público, pero ha sido realmente el motivo que ha llevado a los funcionarios de distintas dependencias a objetar esa ley. Pero no voy a entrar más en eso. Cristina Aguilar va a hablar de ese tema. El otro punto es sumamente importante porque estamos hablando de exclusión social. Pero nosotros no queremos solamente hablar de exclusión social y de la propuesta para resolver los temas de exclusión social. No, tenemos que hablar también de responsabilidad social corporativa. Porque, ¿para cuál lo decía? Nosotros necesitamos un cambio en la política, pero necesitamos también un cambio en el empresariado. En el empresariado. Y ese cambio en el empresariado que lo estamos promoviendo se logra alrededor de la toma de conciencia de que los empresarios deben ser socialmente responsables. Entonces, desde DIGENOR, Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad, se ha estado impulsando una política para que el país adopte la norma internacional de responsabilidad social corporativa. Y eso se ha estado haciendo en una institución que ustedes saben está bajo la responsabilidad de gente nuestra. Y para tratar ese tema hemos invitado a la licenciada Rosángel Paulino, que es la secretaria de Asuntos de la Juventud de la Fuerza, pero que es la directora administrativa de DIGENOR y además la que tiene la encomienda de impulsar la adopción de la norma internacional de responsabilidad social corporativa en República Dominicana. Y por tanto la que ha estado trabajando con el sector empresarial dominicano para que ellos incorporen, porque no basta dictar la norma, sino que los actores la adopten a conciencia.
y que sea uno de los elementos de una política de calidad en el país. Porque si no tenemos empresas que tengan esa visión, que es un cambio cultural, señores, es un cambio cultural lo que eso implica. Entonces no va a haber un cambio verdadero. Entonces vamos a empezar con el embajador Batista, que nos va a hablar de la frontera, la exclusión social y nacional en la frontera y la visión que como partido hemos venido desarrollando sobre este particular. Aquí los turnos van a ser más cortos. No, estamos calculando, bueno, Cristina nos va a prometer 10 minutos, yo sé que ella tiene una capacidad de síntesis asombrosa. El embajador no más de 10. Va a desarrollar en 10, 15 minutos, exacto, 20 minutos su tema. Gracias, Pelegrín. Doctor Vinyo Castillo, señora Gustafson, señor Loaiza, buenas tardes, Pelegrín, Prota. Dice el poeta Facundo Cabral que el hombre va a los lugares cargando todas sus cosas. Yo, como de la frontera, traje todas mis cosas, que no son muchas, por tanto me ven aquí sin tecnología, ya que ayer mi conferencia que estaba en su DVD y su laptop se fue en mi vehículo de nuevo para la capital, y por poco hago esta conferencia sin micrófono y sin luz. Quiero, antes de entrar en ella, saludar la presencia hoy que se integra a este seminario de la delegación del partido en Lawrence, Massachusetts. Allá tenemos a Rubén. Vamos a hacerla casi sin pausa, por el tiempo. Quiero iniciar esta exposición sobre la frontera y su exclusión con una cita de nuestro compañero de partido y actual diputado, Pelegrín Castillo, cuando dijo: la frontera, su creación, su régimen, su desarrollo, constituyen un asunto de vital importancia en la existencia del Estado Nacional, que está sometido a un continuo proceso de afirmación y diferenciación que vincula a generaciones que existen con dos generaciones que no existen, porque ya murieron o porque no han nacido. Desde el punto de vista conceptual, la frontera está indisolublemente asociada a la autoridad soberana del Estado, que utiliza la misma para fijar los límites de las competencias que ejerce sobre su espacio terrestre, marítimo y aéreo. Termina la cita. Ahora bien, partiendo de ese concepto, podríamos decir sin temor a equivocarnos que la frontera dominicana es necesario analizarla en tanto su vinculación con otros países limítrofes en una triple óptica conceptual. Veamos. Lo primero es el concepto de línea de demarcación territorial o divisoria, vista más ampliamente como espacio limítrofe político y político-administrativo de dos estados nacionales. En este punto se enfocan como aspectos privilegiados la seguridad, los controles administrativos y la defensa de la soberanía. Hay que decir, si vamos a ser justos, que estos valores anteriormente citados fueron realmente ejercidos y dimensionados a su gran importancia solamente durante el régimen dictatorial de Trujillo, el cual profundizó las políticas de dominicanización fronteriza a través de grandes obras de infraestructura, militarización y colonización con migrantes extranjeros y obligadas migraciones nacionales, así como la definición del territorio a ultranza. Un segundo concepto es cuando se asume como una zona de interacción social, cultural y económica entre pueblos y comunidades de países limítrofes, aunque hay que destacar que estas interacciones necesariamente no han estado exentas de conflictos, dadas las grandes diferencias culturales entre Haití y la República Dominicana, destacándose, sin embargo, permanentes relaciones bilaterales de mercado informal y cooperación en algunas zonas de la frontera. Un tercer concepto, y creo que el de más relevancia, es el que surge cuando se asume como región, como parte inherente al territorio de la nación,
con sus características y con sus particularidades, que sin embargo, señores, este concepto, que es el más obvio, ha sido en cambio el más descuidado en toda la historia del país, y es percibida como zona importante y estratégica casi exclusivamente por sus escasos pobladores en sus permanentes demandas de atenciones al desarrollo regional y provincial. Cuando observamos esa región, aparece disgregada, incluso en regiones y subregiones distintas, pagando el costoso precio de políticas de Estado exclusionistas, ya que sociedad y gobiernos entienden que la frontera es de los fronterizos y consecuentemente es excluida de los planes de desarrollo estatal. En este caso, quiero hacer mención a lo que más se ha hablado aquí hoy y ayer, de clientelismo y populismo. Un ejemplo fuerte de populismo y clientelismo con la frontera radica, por ejemplo, en las inversiones del gobierno. Barahona, Jimaní, Bauruco e Independencia tienen menos votos que los Alcarrizos. Por eso también invierten menos allá, porque las inversiones en este país se estilan sobre la base de la consecución de votos en las próximas elecciones, en unos gobiernos cuatrienales con visión corta y sin un proyecto nacional en su cabeza. Fruto de esta exclusión, al día de hoy, 2 provincias de las 5 limítrofes presentan tasas negativas de crecimiento poblacional. Hablamos de Elías Piña y de Dajabón, particularmente esta última, que se hace llamar, sin embargo, la capital de la frontera y cuenta con un promocionado mercado semanal binacional. Sin embargo, en el censo del 2002 reflejó un crecimiento negativo de un 15.2% con respecto al censo de 1993. Y quiero también traer aquí un caso patético de nuestra frontera. Hay un pueblito allá en Pedernal llamado Mencía, donde el doctor Vincho Castillo una vez regaló todos los materiales para un acueducto, que Balaguer es un proyecto agrario. Tiene 98 viviendas y asentó 98 dominicanos. Quedan 3 dominicanos en las viviendas. Todos los 3 dominicanos quedan, hay 90 y tantos haitianos ya viviendo ahí permanentemente y votan. En Mencía de Altagracia. Cabe destacar que la región fronteriza representa, sin embargo, el 21% de la superficie nacional y alrededor del 5% de su población, y está compuesta por 5 provincias limítrofes, que son Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, y 2 adicionales, pero no limítrofes, que son Santiago Rodríguez y Bauruco. Además, como una simple muestra de las políticas de un Estado exclusionista, en tanto se trate de la frontera, podemos citar el caso de la modificación de la Ley 2801, una ley de incentivo fiscal a los capitales que se invertían en la frontera, donde hoy escasamente quedan pequeñas y pocas empresas funcionando, y una grande que es la Cola Real en Santiago Rodríguez, que se vio en la obligación de aceptar la supresión de los incentivos por el gran capital invertido que ya tenía ahí. Sin embargo, no pasó así con Cemento Andino en Pedernales, que tuvo que cerrar, tirando a la calle más de 1.000 obreros. En el orden de la defensa, mueve preocupación también la política del Estado, del gobierno, de boicot al único cuerpo creado para la vigilancia fronteriza especializada, que es el CESFRON, organismo que podría decirse hijo de la FNP. Y decimos esto, aunque sea tal vez mucho privar, porque las mayores propuestas para ese organismo de vigilancia fronteriza especializada vinieron de los diputados nuestros en el Congreso Nacional. E incluso nosotros junto al diputado Castillo nos dimos la vuelta por Israel, Venezuela, Estados Unidos y otros países como Melilla, buscando ejemplos de vigilancia fronteriza. Y con esa propuesta diseñada y enviada a las Fuerzas Armadas y al gobierno,
se creó el CEFRON. Al mismo no lo han dejado funcionar, incluso en menos de un año le han cambiado 3 veces a sus jefes, sus comandantes. Por tanto, no logran nunca cuajar las políticas de control. Sin embargo, hay que destacar que no solamente ha trabajado el gobierno en la inefectividad de CEFRON, hay que entender que por sus políticas no cuajan la realidad, ya que el chisme político en contubernio con el dejar hacer y el dejar pasar tradicional presionan arriba, en las altas alturas del gobierno, y hacen volar al incumbente de turno. En esto también juega un papel protagónico un grupo de ONG de la frontera y un grupo de sacerdotes jesuitas que se encargan de ese tipo de situación. Los ejemplos sobran y sería largo enumerar los ejemplos. Sin embargo, el mutis de los partidos y líderes políticos sobre el problema es algo patético. O sea, los partidos políticos y los dirigentes políticos, a excepción de la FNP, no toman en cuenta la frontera en sus planteamientos. A excepción del partido nuestro y su dirección alta y media, quienes han planteado en muchos foros, la problemática. Del doctor Vinto Castillo, Peregrín Castillo, Joaquín Ricaldo, para citar algunos, a diario la prensa nacional recoge sus planteamientos que vienen a ser clarinadas de advertencias por la ligación del tema con la problemática haitiana, que muy bien lo coloca el partido como el desafío mayor de la nación, que podría ser el detonante de la desestabilización de la zona del Caribe por su influencia negativa con la alta escalada de violencia en el país, que trae una grandísima migración ilegal, que más que emigración es una mudanza de una nación sobre otra, y por la droga y las armas que arrastra consigo. Mientras las autoridades políticas del 1961 al 2009 se hacen indiferentes a la aplicación de políticas de control efectiva, de desarrollo, de cultura, de inversión privada, y es notorio como ningún político con posibilidades se refiere al tema. Tal vez por temor a la reacción de las grandes potencias, en especial Estados Unidos, que ven a la República Dominicana con frontera y todo la solución al problema haitiano. Quiero sobre este tema hacer una cita de un nacionalista, patriota y aliado nuestro del partido recién fallecido, y cito: el territorio nacional no es meramente una cuestión geográfica, sino el hábitat de una nación constituida, donde confluyen e interactúan potentes realidades culturales, económicas, jurídicas y políticas, geopolíticas, históricas y militares, con una frontera viva, y en el único país en el cual no somos extranjeros, donde pervive la memoria de nuestros ancestros y la esperanza de nuestros descendientes en su sustento y felicidad, junto con el amor y el regocijo que nos producen sus bellos paisajes, sus cielos y sus fragancias, donde están nuestras raíces, donde está nuestra familia, donde están nuestras semillas, pues el territorio es la patria. Hablaba el doctor Pedro Manuel Casals Victoria. Con estas pequeñas pinceladas nos podremos dar cuenta que el gran objetivo de política nacional para lograr desarrollar y mantener una frontera participativa no ha merecido ciertamente en la democracia la prioridad que debería tener, y en cambio el olvido, la marginación y la exclusión, agregada a la miopía política con que pretenden abordarse los problemas fronterizos, ha logrado más bien convertirla en fuente de ingresos espurios provenientes del tráfico de todo lo ilícito. Y más grave aún, genera los problemas propios de precariedad, con fricciones y choques
que se dan en cualquier país con fronteras frágiles y expuestas, y lo que en la nuestra lo genera la terrible gravedad proveniente de nuestra realidad de ser limítrofes con el país más pobre del hemisferio, un país colapsado, fallido y abandonado, tal vez pagando su atrevimiento histórico de haberse liberado de su condición colonial dependiente de la potencia más agresiva de la época, y más grave aún, por haber sido lograda esta independencia, su epopeya, siendo ellos negros y esclavos, y que no ha podido estructurar un proyecto nacional, tal vez por aquellos escollos que le pusieron en el 1804. Y para terminar, nos vamos a hacer una pregunta, ya concluyendo. ¿Cómo se defiende la frontera? Y para responderla, lo vamos a hacer con palabras ajenas, que vienen del planteamiento del más firme y actual defensor de la frontera, y cometió un desliz arriba, cuando decía que políticos con posibilidades no se refieren a la frontera. En este caso, este tiene las mayores posibilidades de crecer junto a su pueblo y su partido. Cito: se defiende la frontera cuando en los foros internacionales se exige el compromiso de los poderosos con nuestros vecinos. Cuando promovemos la reforma de la agricultura para que descanse en capital, tecnología e intensivos. Se defiende la frontera cuando garantizamos que la industria de la construcción pública la sirva en manos dominicanas. Cuando sancionamos al empleador ilegal. Se defiende la frontera cuando evitamos los procesos de nacionalización espurias con la compra de documentos de identidad. Se defiende la frontera cuando hacemos una racional defensa del derecho a la nacionalidad por el jus soli. Las políticas en ese sentido tienen una especial significación, pues nunca lograremos un compromiso multilateral serio, solidario y sostenido con el destino de la nación haitiana, que es lo único que puede evitar una conflagración de mayúsculas proporciones y una intervención internacional si no demostramos como dominicanos fehacientemente, con espíritu de unidad nacional, que no existe una vía de solución dominicana a los problemas de Haití. En esa estrategia no exenta de riesgos, muchas veces incomprendida, las políticas de frontera y las Fuerzas Armadas Nacionales deben jugar un papel decisivo. Licenciado Pelegrín Castillo Semán. Muchas gracias. Vamos sobre este tema, 3 preguntas. Andreina, ¿ustedes prefieren terminar y luego está bien? Vamos a hacerlo así. Embajadora Aguiar. Doctor Mariano Vinicio Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista y nuestro líder, distinguidos miembros del comité ejecutivo de nuestro partido, invitados especiales, nuestra querida Eva que se ausentó, el señor Loaiza, que nos hace realmente el honor de su presencia en este seminario, hermanos y hermanas progresistas. En este tema de la exclusión social vamos a abordar un aspecto que es sumamente importante y que ha recibido una apelación que finalmente llama a una reflexión sobre un entorno mucho más amplio, puesto que el tema del acceso a la propiedad y del acceso al crédito mediante la realización de los activos vivos es un tema que es la espina dorsal, finalmente, del nuevo discurso económico. Es la tesis de Hernando de Soto, un economista peruano,
que ha llamado poderosamente la atención sobre lo que él denomina la pobreza legal de la nueva riqueza. Y la pobreza legal de la nueva riqueza describe justamente el problema de miles y miles de familias, millones de personas en el mundo, en nuestra región de América Latina, pero también en la República Dominicana, que ocupan propiedades, terrenos, casas, viviendas, con el sentimiento de que son suyos, y sin embargo no tienen la posibilidad de probar esa propiedad, esos derechos que ellos creen poder ejercer sobre esos inmuebles. Ese problema de la tenencia de la propiedad, de su materialización en instrumentos jurídicos, cuya primera característica es que tienen que ser oponibles a terceros, es decir, cuando yo presento un título, que sea un título de propiedad sobre una vivienda o sobre un terreno, ese título de propiedad primero va a situar de qué propiedad se trata y segundo, va a decir quiénes son los dueños. Esa es la única manera que tiene una persona de utilizar lo que tiene, sus activos, su pequeño capital, para emprender otras acciones, sea un negocio, sea impulsar algún proyecto personal. Este fenómeno que se ha estado observando en muchos países en vías de desarrollo y en América Latina con una gran agudez, es un problema que resulta en impedimentos de que la economía sea una economía próspera. Ya lo dijo Pellegrín, que una mejor economía es una economía de ciudadanos solventes. Pero este problema de la dificultad de acceso a la propiedad o la imposibilidad de materializar los derechos de propiedad mediante instrumentos jurídicos oponibles y válidos es uno de los principales atentados que tenemos ahora en los tiempos modernos a un derecho humano fundamental, que es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad parece como algo de tiempos remotos. Sin embargo, el derecho a la propiedad está consagrado en los principales instrumentos de derechos humanos y sobre todo en la Declaración Universal de Derechos Humanos como algo inherente al desenvolvimiento y al desempeño del individuo. Es además, junto con el acceso al crédito, uno de los elementos básicos de la prosperidad en toda sociedad. En esa tesis de Hernando de Soto, su obra más conocida se llama El misterio del capital. Esta obra ha sido traducida a 32 idiomas. De Soto busca desentrañar justamente cuál es el misterio del capital, tomada esa palabra en su acepción de dimensión física del activo o activos, por ejemplo, las tierras, las cabezas de ganado, etcétera, a la vez que su potencial generador de excedentes. Y eso es sumamente importante como concepto. Los grandes economistas clásicos como Adam Smith, que escribió un libro que yo creo que para todos es conocido, al menos en referencia, y la mayoría de nosotros, aunque no seamos economistas, como nuestro querido ingeniero Pascual Prota, que acumula esas dos profesiones, nosotros en la universidad y hasta en el bachillerato tuvimos la oportunidad de ver, aunque fuera por encima, algunas de las teorías económicas del mundo y oímos hablar de Adam Smith, pero también de Karl Marx. Y la obra fundamental, además del manifiesto comunista de Karl Marx, se llama justamente El Capital. Y estos dos grandes economistas consideran al capital, es decir, los activos, como el motor de la economía. Y para Adam Smith, en La riqueza de las naciones, él insiste en que los activos acumulados se vuelven capital activo y para que puedan poner en marcha la economía para crear prosperidad, esos activos deben estar amparados por documentos claros, fiables y válidos. Además, este señor, Adam Smith,
estaba muy en avance de su tiempo, porque en ese mismo libro, La riqueza de las naciones, él toca un punto que para mí como subsecretaria de Relaciones Exteriores es importante, porque él dice que los dos objetivos de la política exterior son, primero, crear prosperidad y segundo, asegurar el territorio. Y diciendo que en toda época de la historia esos dos objetivos fundamentales se alternan, pero que la prosperidad, él la llama la opulencia, tiende a ser superior y la gente prefiere en un momento determinado tener garantizada su prosperidad y que la seguridad pasa a un segundo plano. Vimos por los fenómenos recientes y especialmente los ataques del 11 de septiembre del 2001, que la seguridad comenzó a ser finalmente una prioridad a nivel global. El planteamiento de la necesidad de titulación de las propiedades de los pobres legales es a la vez un planteamiento político-jurídico, pero también económico, porque según la tesis de Hernando de Soto, la propiedad es el verdadero ancla de la economía y de la prosperidad. De Soto dice, y él ha escrito artículos muy recientes que ustedes pueden encontrar en el internet, en la red, donde él dice que la crisis actual en que se encuentra sumido el sistema financiero monetario del mundo es una crisis jurídica y no económica, que todo eso viene por la opacidad y la falta de solidez de los instrumentos jurídicos donde estaban materializados los derechos de propiedad y que finalmente, eso es lo que determina que una economía sea más o menos fuerte, pero sobre todo, ese es el problema que aqueja al sector de la economía informal, donde viven los pobres legales en el mundo en desarrollo. Se postula que las reformas legislativas con el objeto de conceder derechos de propiedad a los más desfavorecidos tienen como efecto, primero que nada, erradicar la pobreza. Este planteamiento fue tan poderoso y innovador que llamó la atención ¿de quién? Pues de la primera organización política a carácter universal, que son las Naciones Unidas, y precisamente en su programa para el desarrollo, o sea, el PNUD, y se creó una comisión que se llama Comisión para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres. Por eso les decía que el tema de la titularización es solamente uno de los aspectos de una reflexión más amplia en cuanto a la exclusión social de la que sufren los pobres legales. Y es decir, que no se trata solamente del problema del acceso a la propiedad, sino que finalmente los que viven en esta condición, en el sector de economía informal, con activos que Hernando de Soto califica de activos muertos, porque no se pueden poner en marcha, no se pueden transferir, no se pueden ceder, no se pueden traspasar, están aquejados finalmente de una falta de materialización de derechos que es mucho más amplia y va más allá del simple derecho de propiedad. Entonces, esta comisión ha estado reflexionando no solamente sobre el tema de la titularización, y la titularización no quiere decir que se le va a dar a todo el mundo un título de propiedad, usted es dueño de esta parcela, usted es dueño de este apartamento, usted es dueño de esta casa, sino que la titularización implica, y es lo que la Fuerza Nacional Progresista ha tratado de impulsar, otros tipos de instrumentos jurídicos, pero que garanticen a los ocupantes, a los que están haciendo fructificar algún bien inmobiliario, le garantice la seguridad de su tenencia. Esto toma en consideración algunos tipos jurídicos que no son propios de nuestro sistema, que es un sistema jurídico que está inspirado de los ordenamientos continentales y que es derivado del Código Civil napoleónico. Señores, simplemente para que ustedes vean la importancia de este tema, desde inicios del siglo XIX, ustedes saben que el Código Civil cumplió 200 años. En el 2004, República Dominicana se unió a la serie de países que celebraron ese bicentenario de un monumento, porque el Código Civil napoleónico de 1804 sigue siendo un monumento. Napoleón decía que había que proteger el suelo de la patria, y es que el suelo de la patria es donde se edifica la nación, ya lo han dicho aquí algunos otros expositores, y
el asiento del derecho de propiedad, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el Código Civil, jurídicamente hablando. Por eso es tan importante que en República Dominicana se está llevando a cabo también una reforma del Código Civil. Y aquí está el diputado José Ricardo Taveras, que no me va a desmentir en eso, y de que se han llevado a cabo vistas públicas, pero que no se ha abordado el problema de la propiedad. Y eso también es importante que nosotros lo mantengamos en nuestra agenda. Pero no es la única forma de garantizar la seguridad jurídica de los ocupantes. Hay contratos que vienen del derecho de common law, o sea, del sistema angloamericano, que son analizados como desmembramientos de la propiedad. En el mundo angloamericano, el fideicomiso, o sea, el trust, es visto como un contrato. Pero cuando nosotros traspasamos esa figura jurídica al sistema nuestro, o sea, de Código Civil, de leyes escritas, esa tipología, ese instituto jurídico se analiza como un desmembramiento de la propiedad, porque van a ser varias personas que van a tener un aspecto diferente de la administración y tenencia del bien inmueble que se trate. También se constituye en fideicomiso no solamente propiedades inmobiliarias, sino sumas de dinero. Se estima que alrededor de 2 billones de personas en el mundo viven bien, o sea, toman los beneficios de la globalización, o sea, de estos intercambios incrementados de todo tipo, económicos, sociales, culturales, etcétera. Esas élites, y yo creo que aquí se aplica verdaderamente la palabra élite, viven en América del Norte, son las élites muy reducidas de los países en vía de desarrollo, pero también de los países emergentes que formaron parte del antiguo bloque soviético. ¿Qué traduce eso? Eso traduce una realidad bastante preocupante en el conjunto del mundo y para la situación actual, y es que alrededor de 4.000 millones de personas viven excluidos de ese sistema y que por consiguiente no tienen los beneficios tampoco del empoderamiento jurídico que les permitiría realizar sus derechos, tener acceso al mercado nacional o al mercado internacional, porque finalmente prácticamente no existen. Las personas que viven en esa situación, estos 4.000 millones de personas en el mundo, al no contar con derechos de propiedad, corren el riesgo de ser expulsados por la fuerza del lugar donde viven, puesto que no tienen acceso al sistema de justicia, son víctimas de corrupción y de violencia, sin leyes laborales que se hagan cumplir, padecen de condiciones de trabajo poco seguras y abusivas. Si son dueños de una empresa informal, no pueden invocar la protección de las leyes comerciales que los empresarios de los países desarrollados dan por sentadas. De esta forma, no tienen oportunidades económicas ni de acceso al mercado nacional ni al mercado mundial. Y muchas de estas personas, además, tienen el agravante de que en el momento de nacer no fueron inscritas en el registro civil, que además por encima son muertos civiles, pero andan caminando entre nosotros y no tienen ni siquiera una existencia jurídica. Entonces, sin la defensa de la ley, la capacidad de crear riquezas de estas personas se ve totalmente frustrada. Sin acceso a la justicia, realmente se está atentando a su dignidad. Y la mayoría de los pobres del mundo, aunque poseen algo, no tienen los medios oficiales de acreditar su propiedad con instrumentos jurídicos reconocidos, como son las escrituras, los contratos, los permisos, y que sean oponibles a los terceros. Y todas estas personas que trabajan y viven en la economía informal, donde no hay normas que gocen de reconocimiento amplio y que sean de cumplimiento obligado. Este problema, o sea, lo tenemos en República Dominicana, no es nada más en Bangladesh, en Malawi o en el Ecuador, donde se han puesto en marcha programas de titularización. La Fuerza Nacional Progresista cree en la tesis de Fernando de Soto de que mediante la titularización podemos comenzar un proceso de erradicación de la pobreza. Y déjenme decirle un detalle, que yo como subsecretaria de Relaciones Exteriores
o sea, me tomo muy a pecho, nosotros somos compromisarios de los objetivos de desarrollo del milenio, y uno de esos puntos en que la República Dominicana adhirió y además asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el milenio es la erradicación de la pobreza. Y este es un medio en que podemos comenzar a trabajar de manera fehaciente en este sentido. En la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, en la parte alta de la ciudad hay alrededor de 4 millones de metros cuadrados que están en esta situación, en este limbo jurídico, con las personas que viven ahí en el mismo limbo jurídico, alrededor de 28 barrios, y eso quiere decir unas 30.000 familias que no tienen medios finalmente de acreditar su propiedad, que están marginados quizás del caudal de prosperidad en el que se enrumba la economía a veces con esas tasas de crecimiento, porque no tienen los instrumentos que le permitan utilizar esas propiedades quizás para iniciar un negocio. Nosotros aquí en la Fuerza Nacional Progresista creemos en la libre empresa y creemos que debemos darle facilidad a la gente que tiene talentos y algún capital de que pueda montar su propia empresa y cree empleos. Entonces, esos son algunos de los temas, además de la ley de fideicomiso que hemos impulsado, y sobre todo una muy importante que le debemos a nuestro presidente, que es la ley sobre el contrato de venta con cláusula de retractación, porque todos esos medios, sobre todo esta última ley, lo que buscan es dar más garantías y más seguridad a la propiedad, y sobre todo sacar a todas esas personas que están en este mundo informal del limbo jurídico y de hacerlo verdaderos ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por esa interesante intervención. Fíjense, ahorita preguntaban, bueno, pero ¿cómo es que nosotros podemos hacer una política diferente a la del clientelismo y el populismo? La gente tiene intereses, señores, y la gente se mueve por sus intereses. Y la gente, aún la de menor formación, tiene una inteligencia natural que le permite apreciar cuándo una cosa le conviene y cuándo no le conviene. Y participan en los esquemas que hay porque no ven otra alternativa. Y si se pueden aprovechar de los esquemas que hay, se aprovechan, pero no porque realmente estén convencidos de que eso es lo que le conviene. Ahora, el deber de un partido como el nuestro, que está trabajando en la construcción de un proyecto nacional y que tiene una visión de progreso en la sociedad, es precisamente promover ese tipo de ideas. Muchos de ustedes han sido convocados, algunos lo han hecho, otros tienen que hacerlo, a promover, por ejemplo, que esa visión de la titularización se impulse a nivel nacional. Porque en Santiago, la mitad de Santiago está construida sobre el terreno del Ayuntamiento de Santiago. Aquí me dice el colega, que quiero saludar la presencia del colega Juan Comprés del PLD en Duarte, un saludo para él. El colega diputado Juan Comprés me recuerda que también San Francisco de Macorís tiene el mismo estatuto. Francis sabe que nosotros le hemos dicho que en la agenda del Ayuntamiento del Distrito de San Francisco de Macorís debería estar la discusión de qué vamos a hacer con los terrenos de la provincia y del municipio para favorecer las políticas de titularización. Fíjate, y eso sí le interesa a la gente. Sí le interesa a la gente. Son intereses específicos. Ahora, tienen que ver al partido promoviendo esa visión, y no solamente en la capital y en el Congreso y en los medios de comunicación, sino en las comunidades. Lo mismo en la frontera. Nosotros hemos inscrito la frontera en la agenda de la fuerza y la hemos metido en el debate nacional. Y se han logrado muchas cosas en el Congreso y están planteadas otras más. Incluso en la reforma constitucional va a salir un reforzamiento del régimen de la frontera por las posiciones de la fuerza. ¿Y ustedes creen que en la frontera no están apreciando esa posición? La están apreciando, porque ellos ven que quien habla de la frontera y se ocupa de la frontera en el debate nacional es la fuerza. Entonces vamos a hablar del tercer tema, que es el tema de la responsabilidad social corporativa, que también es algo que se está impulsando en una institución bajo nuestra dirección, y concretamente la licenciada Paulino
que es la que tiene la encomienda de dirigir ese programa dentro de Digenor, de la norma de responsabilidad social corporativa, porque tenemos que ayudar a que los mismos sectores empresariales cambien su sentido de empresa. El sentido de empresa en el mundo ha ido cambiando y va a seguir cambiando. Es un cambio cultural. Nosotros hemos trabajado en el Congreso con toda la legislación de ordenamiento del mercado. Aprobamos la ley y nos tocó impulsar y promover la ley de prácticas leales de comercio, la ley del consumidor, la ley de procompetencia. Hicimos aporte, no es una ley con la que con un compromiso fuerte, pero la apoyamos. Pero esa legislación, ese conjunto de legislación, no funcionará si no hay un cambio de mentalidad del empresariado. Entonces eso se logra con las normas, con las reglas, con los criterios de la responsabilidad social corporativa que, repito, se está trabajando en coordinación con los grupos empresariales del país para que empiece a adoptarse como política nacional. Obviamente son normas de aplicación de largo plazo, porque eso no basta ponerlo en el documento. Pero si quieren tener el sello de responsabilidad social corporativa que le da una prima, por ejemplo, una empresa dominicana quiere exportar, el hecho de tener la norma de responsabilidad social corporativa, ya eso solo, porque es una norma internacional, una norma ISO, se está discutiendo a nivel mundial, pero nosotros tenemos liderazgo. Cuando eso se adopte, eso le va a dar una calidad a las empresas dominicanas que exportan. Vamos a darle un saludo. Estamos en vivo, Daniel, por favor. Esto pasa en los programas en vivo, por favor. Moisés. Sí. Ah, no está bien. No, vamos. Ok. Que se apagó esta también. ¿Eh? No, ya estaba apagada. No, está bien. No, está bien. ¿No la cogió? ¿La cogió? Déjame ver, permiso. No, está bien, vamos a hacerla aquí. Sí, vamos. Vamos. ¿Eh? Está descargada. Mira electricidad aquí. Ya cogió. Ya. Ya entró allí también. La tecnología. Entonces ya, la transformamos. Quédate ahí, amiga. Que yo voy a coger este de aquí. Ah, ok. Hello. ¿Eh? El cable. La conexión del Data Show. No, está allí. Lo que pasa es que yo la voy a, la parte que yo voy a hacer, la voy a leer aquí. Tú sabes lo que nosotros buscamos un cable ahorita. No, pero yo sabía que era de él. Pero eso sirvió para
necesitamos. Hello. Ahí está arreglado ya. La Sí, mi primera amor, parte. hermana. Yo no sirvo para ser disparate. Primero ya Ya no voy a hablar de Eva, sino de la experiencia de nosotros, de sentirnos orgullosos con una fundación de... ¿Ya? Abre la copita. En copita. Sí, pero ya. ¿Qué tiempo te toma eso? 25 minutos, 25 minutos. Sí, sí, está bien. Sí, la copita. Ya. Vamos a empezar. Gracias. Por favor, vamos a empezar. Problemas técnicos, pero se resuelve. Sí. Ok. Buenas tardes, hermanas y hermanas progresistas. Está bien. Doctor Castillo, ingeniero Prota, diputado Pelegrín, José Ricardo, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este tema de tanta importancia nacional. Antes de pasar al tema que nos ocupa, me gustaría compartir con ustedes una experiencia que viví en el año 2003, cuando, a nombre de nuestro partido, fui a representar a los jóvenes en un encuentro de UPLA. En ese entonces, la señora Eva, con su fundación, también participó en ese seminario de juventud, visión política, que se llamaba, y yo me le acerqué en un momento de receso y le dije: señora Eva, qué lástima que usted no pueda compartir con nosotros todos esos conocimientos en la República Dominicana. Satisfactoriamente, hoy es eso una realidad. Nosotros aquí ya tenemos la cooperación de la fundación a través de la señora Eva. Debemos sentirnos honrados, porque una fundación con el prestigio internacional que tiene, es para nosotros, que hayan tomado en cuenta nuestra escuela, es para nosotros de verdad sentirnos verdaderamente honrados. Así pues, que no debemos defraudarlos, que sigamos trabajando. Y para pasar al tema que nos ocupa, que realmente sé que estamos con el tiempo ya encima, exclusión versus responsabilidad social empresarial, este último tema, con la experiencia a través de una institución del Estado, y quien les habla, coordina dicho comité para ver todo realizado, lo que sería ya en un futuro la norma ISO 26000 o futura norma internacional de responsabilidad social empresarial. ISO, como le estoy mencionando el término ISO, que lo van a ver en muchas proyecciones durante toda mi exposición, es International Organization Standardization, que es la organización internacional para la normalización. Señores, 4 de cada 5 seres humanos están excluidos. Cuatro de cada 5 seres humanos están excluidos. Debemos de reflexionar sobre eso. La globalización económica, la estructura y organización social de nuestro mundo ha generado una dinámica de exclusión que afecta a todos los ámbitos y escalas. Vivimos en un mundo, en una sociedad que excluye. ¿Quiénes son? ¿Excluidos de qué? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las estructuras, los mecanismos que la sociedad tiene para provocar la exclusión? ¿Por qué aumenta la exclusión? ¿A quién beneficia? La exclusión a la que nos referimos es fruto del mismo sistema. Tradicionalmente se ha identificado con la pobreza severa y cronificada, pero reducida al ámbito económico. Hoy este concepto se amplía y se convierte en el paradigma a partir del cual nuestra sociedad toma conciencia de sí misma y sus disfunciones.
el problema realmente no reside tan solo en las disparidades entre los más favorecidos y los más desfavorecidos de la escala social, sino también en la que existen entre quienes tienen un lugar en la sociedad y los que están excluidos de ella. Excluido significa no ser reconocido, no ser tomado en cuenta, o sea, no ser. De este modo, la exclusión social se convierte en una característica de nuestro tiempo. Los pobres, marginados y excluidos son los rostros humanos de las patologías de una sociedad enferma. En definitiva, hoy la exclusión es el resultado necesario y obligado de la globalización. La globalización se ha reducido a lo económico y ha concentrado el poder, mucho poder en pocas manos, cada vez más poder en menos manos. Mercado total, comercio transnacional, los monopolios y oligopolios, funciones y confusiones. La globalización como dominación cultural ha llegado a todo el planeta, pero no todos sus habitantes y lugares se benefician de sus logros. Refiriéndose a este tema, nosotros en nuestro país recibimos la visita de la representante para la región del PNUD, Rebeca Grispan, en una conferencia dictada en el 2007, resaltaba que en el 2006 la región llegó al nivel de pobreza que tenía en el 1980, que alrededor del 40% de la población latinoamericana estaba por debajo de la línea de pobreza y alrededor del 20% en la indigencia. Hablando también del tema, decía que en el 1980 habían 135 millones de pobres, actualmente hay más de 200. La incidencia de la pobreza ha bajado, pero el número de pobres ha crecido. O sea, que nosotros nos preguntamos, sí, pero todo es el problema. Y debemos de asumir un reto como nación, que nuestras clases, nuestros dirigentes, nosotros como partido, todo el mundo debemos unirnos, porque sabemos que si nos unimos, los proyectos de nación lo podemos ver realizado. El reto pasa por construir una sociedad en la que se den condiciones de posibilidad de ciudadanía, desde una lógica de inserción, inclusión, de participación, de cohesión social, de solidaridad, fraternidad. Reto que nos apunta a dos desafíos: erradicar la exclusión, liberándola de aquellos factores que la provocan, incluyendo todo tipo de exclusión en la dinámica social; detener la degradación del medio ambiente físico, de la naturaleza que nos sustenta y nos mantiene, ambos en íntima relación. Es el desafío de saber reconocer que se está sobrepasando la capacidad de carga del planeta y de sus habitantes. Todos debemos intensificar los esfuerzos para que se cambien las prioridades presupuestarias y se persigan objetivos claros y definidos de erradicar la exclusión. Nos preguntamos, ¿pertenece a la sociedad civil tomar iniciativa en este campo? Es importante suscitar la emergencia de una sociedad civil vigorosa. Recientemente nosotros vimos el caso de los Haitíes, con el caso de la cementera de Gonzalo. Realmente la sociedad civil, los jóvenes, tomaron el tema en sus manos y miren los resultados. Entonces, si tomamos iniciativa de ese tipo en otros temas, vamos a ver la sociedad diferente y los resultados van a ser mejores y a favor de todos y cada uno de nosotros. El tema de exclusión realmente no es un tema fácil. La exclusión se genera más aprisa que los medios para superarla. Es nuestra tarea, como lo dijo un profeta de nuestro tiempo. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esa hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Casáldila. José Ricardo decía esta mañana, que no podemos nosotros cruzarnos de brazos.
Realmente estoy de acuerdo con esa exposición de José Ricardo. Ni nosotros, ni la sociedad, ni todas las instituciones que están en nuestro país pueden cruzarse de brazos. Pero así como nosotros, hay instituciones, hay una institución que está alrededor de 157 países, que es la ISO, que no se está cruzando de brazos. Les repetía que ISO es la Organización Internacional para la Normalización. Está trabajando en lo que será una futura norma internacional ISO 26000 de responsabilidad social de las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podemos aspirar a un mundo más equitativo, vamos a preguntar esto, con menos personas apartadas de los beneficios del crecimiento, alejados de hecho de las oportunidades derivadas de ese crecimiento. Si elevamos el grado de responsabilidad social de las organizaciones. Para entrar en materia, le voy a definir responsabilidad social. Responsabilidad social de las organizaciones se refiere al cumplimiento fiel de las leyes aplicables. Responsabilidad social, iniciativa más allá del cumplimiento legal y el logro de una misión legítima de la organización. Son normas voluntarias, no se va a obligar a nadie que la asuma, eso se adquiere voluntariamente, aunque debería existir consistencias con las normas internacionales de comportamiento. Una vez adoptadas, esas iniciativas se vuelven metas de la organización, paralelamente a aquellas asociadas con el logro de la misión y el cumplimiento legal. Muchas organizaciones exitosas pueden mostrar una conducción ética y transparente, asumiendo acciones voluntarias socialmente responsables. Más allá del cumplimiento legal, resulta en mejora significativa del desempeño organizacional. Esto refuerza la noción de que la responsabilidad social contribuye a la sostenibilidad propia de la organización, así como al desarrollo sostenible del mundo en el cual opera. Sin embargo, se debería implementar de forma que estas contribuciones sean mutuamente compatibles. Es importante para la organización el entender a través del involucramiento cómo sus operaciones del día a día impactan a otros, aun cuando al final las decisiones que tome deben ser propias, basadas en el equilibrio legal y las consideraciones de su misión, meta sobre esos impactos. Las organizaciones alrededor del mundo, así como sus partes interesadas, se están volviendo cada vez más conscientes de la necesidad de un comportamiento socialmente responsable. Nosotros, la República Dominicana, no estamos aislados de eso que está pasando alrededor del mundo. Desde la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad, a través y en conjunto con la ISO, que es la Organización Internacional para la Normalización, también formamos parte de esos 54 países que están asumiendo la norma ISO 26000 como un reto de cada una de sus instituciones. Como resultado de las varias interpretaciones que existen de responsabilidad social, una norma aceptada internacionalmente puede ser beneficiosa en ayudar a alcanzar una perspectiva común y un entendimiento sobre los propios y prácticas de responsabilidad social. Una importante capacidad de ISO, además de gestionar el desarrollo de normas en un escenario internacional, es el ser el canal único de difusión de información. El mundo no es justo aún, pero juntos todavía tenemos una oportunidad de cambiar esto. Si solo pudiéramos alcanzar el consenso y movernos de la agenda a la acción, la sostenibilidad es posible. Esta norma internacional o futura norma, realmente la ISO 26000, todavía no es una norma. Se espera que a finales del 2010 quede totalmente terminada, analizada, para que sea ya una norma internacional y nosotros seguir trabajando para que las empresas nacionales la adopten como parte de su institución. Esta norma internacional proporciona guías sobre los principios subyacentes de responsabilidad social. La norma es aplicada a todo tipo de organización, no importa el tamaño. Realmente aquí en nuestro país, instituciones como Codetel,
León Jiménez, CEMEX, Brahma, la Cámara Americana de Comercio, la Sociedad Industrial Dominicana, tienen programas Helados Bon, Rica, tienen programas de responsabilidad social, pero todavía no son lo suficiente, no se ven los suficientes resultados como quisiéramos. Por eso es que estamos trabajando desde diciembre del año pasado, todos los meses reuniéndonos con estas instituciones para poder finalizar el análisis y estar al mismo nivel que están los otros 53 países en toda la región. Sí. Esta norma busca promover la integración del comportamiento socialmente responsable dentro de las estrategias, sistemas, prácticas y procesos organizacionales. ¿Por qué la ISO está desarrollando esta norma? ISO desarrolla una norma internacional para un mundo sostenible. El establecimiento del trabajo de ISO sobre responsabilidad social radica en el reconocimiento general de que la responsabilidad social es esencial para la sostenibilidad de una organización. A comienzos del 2003 empezaron los trabajos. Puede continuar porque ya es un poco de... se trabajó para empezar con todo lo que era el proyecto de la norma por más de 18 meses. Pues un poco de historia de la norma. ISO está trabajando realmente con la norma desde abril del 2001 y realmente todos los años se llevan encuentros en muchas partes del mundo para consensuar todos los acuerdos nacionales y llevarlo allá para ellos analizar todo, porque es una norma internacional. Sigue, puede seguir. Ya para enero del 2007, esa fue una de las últimas reuniones. Ya en el 2008 se reunieron en Chile. Este año tuvimos un encuentro en Canadá. Lo que se basó este año básicamente fue cambiar la fecha de publicación de la norma. La norma estaba para ser publicada el primer trimestre del año 2010, ya ahora va a ser publicada a finales del 2010 por tanto interés y muchas personas que han seguido, instituciones aportando más ideas a la norma. ¿Cómo se desarrollan las normas internacionales? Ya ustedes saben, ya yo les he dicho, son democráticas, basadas en consenso, sujetas a la revisión pública, con orientación a los procesos, refleja los principios de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Los principios, como lo dije, de la OMC son transparencia, apertura, imparcialidad y consenso, efectividad y relevancia, coherencia, dimensión de desarrollo. ISO busca que cada una de sus normas represente un consenso mundial, responda a las necesidades globales del mercado. Puede seguir. Esta norma internacional proporciona una guía a todo tipo de organización sin importar el tamaño o ubicación. Puede seguir. Puede seguir. Puede seguir. Eso ya... Todos queremos vivir en un mundo mejor, uno que sea más seguro, sustentable y justo. El mundo no es justo aún, pero juntos todavía tenemos oportunidad de eliminar la pobreza, las condiciones inhumanas y la degradación ambiental, que hasta ahora son tan comunes. Como individuos, todos tenemos la oportunidad de tomar alguna responsabilidad. Y ya no es posible argumentar que es trabajo de otros enfrentar los desafíos globales. Una manera de comprometerse es participar en el proceso de desarrollo de la futura norma ISO 26000, norma de directrices sobre responsabilidad social. Como en todas las iniciativas que actualmente están en desarrollo para una mayor sostenibilidad local y global, el producto final no será mejor que el proceso escogido y las personas involucradas. Cualquier organización que quiera mejorar su responsabilidad social debe evaluar regularmente sus procesos y roles en la sociedad. Todos los segmentos de la sociedad pueden contribuir a la sostenibilidad y existe una necesidad de instrumentos que ayuden a los involucrados a afirmar y hacer operativa la meta de la sostenibilidad. Existe mundialmente una necesidad de la ISO 26000.
Muchas gracias.